¿Qué onda? Buenas noches. Ya llegué. Déjenme. 2 minutos tarde, otra vez llegué 2 minutos tarde. Al parecer es mi deadline, 2 minutos tarde. A ver, déjenme. Déjenme que estoy llorando. Ya, lo siento, tenía que cantar. Tararararam. Vamos poniendo aquí para poder ver sus comentarios, porque si no desde allá no veo nada. Y listo. Aló, ¿cómo estás? Qué bueno que estés acá y que me puedas acompañar un ratito. Muy bien, pues buenas noches, ¿cómo están? Antes que nada espero que hayan tenido una bonita semana, que hayan pasado un rato agradable, que todo esté yendo en orden. Que hayan disfrutado de su fin de semana. Ya vienen vacaciones, ya viene Semana Santa, viene Pascua y bueno, hay que aprovechar, hay que disfrutar. Espero salgan de vacaciones, se la pasen a toda madre. 2 minutos, ya entendí el concepto, diría desde Walt Disney. Pues ya estamos aquí, me da muchísimo gusto estar de nuevo este fin de semana acá. Déjenme ver si puedo enderezarme un poco, más o menos, ya, para verme un poco más. Y, fue una semana que les platico, bastante interesante. Ha sido últimamente este año 2018, desde mediados de 2017 hasta el día de hoy 2018. Muchas gracias. Ha sido un viaje interesante, han sido un grupo de aventuras, ha sido un grupo de situaciones complicadas. La verdad es que han sido un grupo de situaciones complicadas, pero interesante. Se ha aprendido mucho en esta corta cantidad de tiempo. Sí, ya sé que subí de peso, ya me lo mandaron a decir, ya sé que me veo gordo, ni modos, así estoy. Ya me lo escribieron por inbox, pero ya me lo escribieron. Bueno, déjenme irnos enfocando en el tema, porque hoy tengo un tema del cual quiero hablar bastante y que me resultó bastante revelador. Y me resultó muy revelador porque, a final de cuentas, hace 2 semanas empecé un proceso de reencuentro conmigo mismo medio interesante. Dentro de este proceso tuve la oportunidad de encontrarme de nuevo con una persona a la cual quiero y admiro muchísimo. Y tuvimos esta plática de 6 horas enorme, donde tocamos un montón de cosas que a los dos nos encantan y nos fascinan. Y dentro de esta conversación, que es una persona a la que quiero y admiro mucho, me trajo de nuevo a la mesa algo que yo solía decir mucho. Me han oído hablar bastante sobre el tema de el secreto de la sombra, ¿no? El proceso de la sombra personal, las cosas que tienen que ver con el subconsciente. Y es exactamente ese el tema que escogí para hoy, porque además leí varias cosas, no como libro formal. Estuve leyendo frases en internet que de repente salían, comentarios que de repente algunas personas cercanas a mí tenían. Estuve escuchando opiniones sobre diferentes temas que me resultaron ridículamente nutritivos e interesantes. Uno de ellos fue una frase bastante romántica, si ustedes quieren, que decía: tienes tanto miedo a ser amado que haces hasta lo imposible porque no suceda, ¿no? La conversación con esta persona tiene que ver con, y eso es lo que me trae hoy, hablar sobre el poder del subconsciente. Si nosotros dividiéramos a nosotros como personas y nuestras personalidades en diferentes partes y decidiéramos cuánto de esto realmente está gobernado por nuestro consciente y cuánto de nuestro otro lado está gobernado por el subconsciente en esta dualidad, yo les diría que nuestro consciente difícilmente llegaría al 5 o 10% de nuestra capacidad total, y el subconsciente se encarga de arreglar absolutamente todo lo demás. El subconsciente es el mayor poder y la mayor directriz, es el gobernante, es el verdadero jefe de nuestra vida en la mayoría de sus sentidos. Convivir con el subconsciente no es fácil. ¿Por qué? Pues porque está en el subconsciente, no somos conscientes de él. Y aunque no es un misterio, sí, hasta que la psicología le puso un título y un nombre, empezamos a descubrir un poquito de qué se trata, cómo funciona, qué come, de qué vive, cuál es su función.
Y dentro de este gran misterio, porque sigue siendo uno de los grandes misterios de las ciencias de psicología al día de hoy, el subconsciente es realmente aquel que dirige la mayor parte de nuestros pasos. Y se vuelve difícil convivir con el subconsciente cuando realmente es él quien gobierna la mayoría de las cosas de las que vivimos y de las que hacemos. ¿Cómo lo sentimos? ¿Por qué no lo sentimos? Ha recibido 1000 nombres. Mi mamá solía llamarlo cariñosamente el enano estúpido en tu cabeza. Y no está para nada errado. El poder del subconsciente es aquel poder que nosotros todavía no somos capaces de dominar en nosotros. Ese es quizás el punto que lo vuelve más terrorífico y le da ese punto rojo, ¿saben? Hay que estar alerta, hay que estar al cuidado, hay que estar al pendiente de qué nos dice, qué platica con nosotros y cómo convive, de qué manera afecta nuestra vida, cómo dominan nuestros pensamientos. Parte de la plática que les quiero dar hoy tiene que ver con poder descubrir un poquito cómo trabaja el subconsciente y a veces tratar de cacharlo y de traer ese pedacito de subconsciente al proceso del consciente y tratar de hacer ese 5% que realmente nosotros tenemos en control, del cual nos sentimos tan orgullosos, pero en realidad no tenemos tanto que... Y al mismo tiempo también aceptar y vivir un poquito más con este proceso de aquello que nos compone y de esta sombra que es parte de nosotros, así como de las cosas positivas que también tiene. El subconsciente no es por naturaleza o por esencia, si es que se puede decir que tiene una esencia, negativo. El subconsciente está ahí para hacerse cargo de todo aquello que nosotros no podemos estar procesando todo el tiempo, que no podemos estar trabajando en todo momento. El subconsciente se hace cargo de la mayoría de las cosas de las cuales nosotros simplemente no tenemos las herramientas para ponernos a hacer cargo. Voy a poner algunos datos neurológicos. Nuestro cerebro procesa alrededor por segundo la capacidad que tienen todas las computadoras de la compañía donde trabajo. Estamos hablando más de 400, 500 computadoras, trabajando al 100% de su capacidad todo el tiempo. Sería ni una milésima parte de lo que nuestro cerebro procesa de capacidad por segundo. Nosotros estamos conscientes de una parte. Voy a ponerlo en un ejemplo como para que se empiece a distinguir qué parte hablo de y por qué tan pequeño el porcentaje de nuestro consciente y por qué tan alto nuestro porcentaje de subconsciente. En este momento yo no sé dónde estén ustedes, pero mi subconsciente y yo les vamos a pedir un pequeño ejercicio, algo sencillo. Donde estén, doquiera que estén, haciendo lo que estén haciendo, no dejen de hacerlo. Simplemente vamos tomando conciencia, vamos trayendo del inconsciente, del subconsciente al consciente algunos detalles. ¿Cómo se sienten sus pies? Muevan los dedos de sus pies si pueden. ¿A qué huele el aire donde se encuentran? No sean muy descriptivos si me lo van a comentar. ¿A qué sabe su boca? ¿Cómo se siente la piel en su estómago? ¿Qué temperatura hay? ¿Está muy caliente? ¿Está muy frío? ¿Está fresco? ¿Está sofocado? ¿No está sofocado? Estos detalles que quizás sí están al tanto de ellos en este momento conforme los vamos repasando, porque el subconsciente cede el espacio al consciente y se enfoca en ellos. Entonces repasa los dedos, la piel, etcétera, etcétera. Que nosotros no seamos conscientes de esto todo el tiempo no significa que nuestro cerebro no lo esté procesando. Significa que todo eso, toda esa cantidad de información, temperatura, cada una de las células de su cuerpo, su respiración, su ritmo cardíaco, todos los elementos que los rodean, las sombras, los efectos, tarara, su cerebro los está procesando todo el tiempo. Todo el tiempo está adquiriendo miles de millones de billones de datos que procesa en todo momento, en todo lugar, a toda hora, incluso cuando está dormido. El subconsciente maneja la mayor cantidad de información que los seres humanos podemos tener. Él es el que se encarga de absorber realmente la realidad y solo aquellas partes que son como vitales, por decirles de alguna manera, son procesadas en el estado consciente. Entonces, imagínense la cantidad de datos que nuestro cerebro absorbe todo el día. Quizás nosotros vamos caminando por la calle y vamos escuchando una canción. Nuestro consciente muy probablemente va enfocado en la canción, va tarareando, va cantando o simplemente va concentrado en su propio asunto. Sin embargo, el subconsciente sí va viendo a las personas, va viendo el color de los ojos, va viendo qué sombras hacen, si no hacen sombra,
si van vestidos de alguna manera, si huelen a algo, si el ambiente huele a algo. El subconsciente se va encargando de absorber toda esta cantidad de datos. Que ustedes no huelan algo en particular no significa que nuestra nariz esté apagada o tenga el switch abajo. Significa que esa información nuestro subconsciente está considerando el hámster en el fondo de nuestra cabeza con sus lentes y los cables, decidió que esa información no era valiosa. El criterio de cómo trabaja el consciente y el subconsciente no está gobernado por el consciente, está gobernado nuestra personalidad y nuestra mentalidad en su mayoría por el proceso del subconsciente. Él es el que va tomando y va poniendo sobre la mesa qué datos son los que al consciente le pudieran interesar y entonces los va trabajando. ¿Suena interesante? Ojalá les suene interesante. A mí es una de las cosas que siempre me ha fascinado enormemente, porque eso significa que toda la realidad que nosotros concebimos como personas conscientes es meramente el 5% de la cantidad de información que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Obviamente, mientras proporcionalmente más años tengamos, más datos adquirimos, más información retenemos. La memoria es un estado del consciente que se guarda a inmediato, pequeño, mediano o largo plazo. Sin embargo, el subconsciente sí tiene una memoria per se donde puede generar un estadio. El subconsciente es el que funciona principalmente en base a patrones. Estos comentarios vienen a enfocarse y sobre todo a resaltar en, imagínense la cantidad de cosas que realmente no pasan por nosotros, de las cuales no hacemos uso, de las cuales no trabajamos, o incluso al revés. ¿Cuántas cosas nos pueden afectar o nos pueden impactar en nuestra vida de aquellas de las que no estamos conscientes? ¿Por qué? Porque el subconsciente ha decidido que no es necesario que se encuentren en primer plano. Sin embargo, toma decisiones en base a eso. Les voy a poner un grupo de ejemplos que quizás les sirvan y los voy a ir tratando de unir con los comentarios que hice originalmente. ¿Nunca les ha sucedido? A mí me pasa muy seguido que conoces a alguien y desde que lo ves tienes algún tipo de reacción polar. Y digo polar porque tiende a ser o ridículamente buena o tiende a ser ridículamente mala. Ves a alguien y dices, no lo soporto, algo tiene, no me cae bien, no, tiene bonita letra, pero no, sí tiene, pero no, ¿no? Ya dije muchas veces no. Vemos también, o puede ser completamente al revés, vemos a alguien, no lo conocemos y estamos babeando de, es que me cae tan bien, es que es tan buena persona. Igual no necesariamente lo es, simplemente son las impresiones que nos vienen dando. En ese estado, ¿por qué tenemos ese tipo de reacciones? ¿Por qué manifestamos este tipo de pensamientos? ¿Por qué tenemos inmediatamente reacciones tan arrebatadas sin haber convivido con la persona? Bueno, la cuestión es muy sencilla. Nuestro subconsciente trabaja todo el tiempo y nuestro subconsciente trabaja en patrones. Como ya hemos visto el tema de los patrones anteriormente, no me voy a detener mucho en eso, pero definitivamente tenemos características que va buscando. El subconsciente trabaja todo el tiempo, ¿sí? Eso es algo que va a estar subrayado y que debemos de mantener presente para no repetirlo. Entonces, conocemos a alguien y nuestro consciente va a recibir lo que nuestros sentidos, que están activos en el momento en que suceden las cosas o que son en ese momento primordiales, van a empezar a jalar información. Es decir, nuestros sentidos sirven para jalar información. Entonces, vemos a una persona y absorbemos los colores, absorbemos el aroma, absorbemos toda esta gama de datos. Nuestro subconsciente, en una micra, toma esa información y la procesa, busca si se parece, busca si es similar, busca patrones, genera conexiones que quizás no necesariamente son del todo reales, simplemente está tratando de buscar un esquema. Y entonces agarra y dice, ese color de camisa lo traía alguna vez una persona que me vio feo. Estoy poniendo ejemplos ridículos, pero que van a ayudar a poner el ejemplo un poco más claro. Como ese color de camisa lo traía esa persona me hizo sentir mal. Este aroma me recuerda a alguna vez a alguien que y empieza a hacer esas conexiones. Sin darnos cuenta, vemos a alguien y me caes gordo. Algunos le dicen la vibra, ¿no? Nuestro subconsciente es la mayor vibra que podemos tener. Él es el que va y toma ese dato y dice, no. Tiene demasiadas características y elementos que simplemente no me gustan o elementos que simplemente no me agradan.
Cuando llegamos a algún lugar, por ejemplo, si nos gustan las cosas saladas o dulces, tenemos la costumbre de repente, por ejemplo, tener un switch, ¿no? Tenemos fama, hay personas que tienen fama, por ejemplo yo, de que nos gustan las cosas dulces. A mí me encantan los dulces, me encanta el chocolate. Ya ven que ya me dijeron gordo, o sea, me encanta entrarle al caramelo y a la crema, ¿no? Ahorita estoy a dieta, pero no me importa, me encanta. Pero de repente hay momentos en los cuales veo un dulce y por alguna razón mi cerebro automáticamente me pide algo salado. Quiero chamoy, quiero algo que no sea dulce. ¿Por qué? ¿Es mi consciente el que está trabajando? ¿Es parte de mi personalidad la que está trabajando? No, algo dentro del proceso interior del pensamiento, algo dentro de nuestro proceso que no es visible y no está a primera mano, trabaja para que este tipo de decisiones entren. La conformación de un ser humano, la creación de un ser humano en un aspecto consciente es un proceso muy lento, desde que somos niños hasta que somos adultos y aún siendo adultos, el tener una conciencia madura cuesta un poco de trabajo, pero nuestro subconsciente no necesita esa cantidad de tiempo. Él trabaja inmediatamente y una vez salimos al mundo empieza a absorber todo lo que tiene alrededor para crear con ello algo. Esto puede funcionar a favor o en contra. La mayoría de las veces, nuestro subconsciente va a buscar el mejor estado para nosotros. A pesar de que suene como el niño malo de la historia, el subconsciente lo único que está tratando de hacer es de protegernos, es de dejarle a él la carga de tomar las decisiones instintivas, mientras que el consciente se encarga de lo más inmediato. Cuando nosotros tenemos situaciones de emergencia, no es nuestro consciente el que decide. Cuando nosotros tenemos situaciones emotivas desbordantes, no es nuestro consciente el que decide. Nuestro consciente es el que se sienta a pensar en una fórmula de Excel o matemáticas. Es el que se pone a analizar cuando está viendo un video en YouTube. Es el que escucha atentamente al amigo o la amiga y el que atiende las prioridades inmediatas, aquellas que tienen que ver principalmente con los sentidos, con el proceso de. Todo lo demás lo trabaja el estado del subconsciente. No nos pregunta, no nos hace ni nos solicita nuestra opinión en ningún momento. Simplemente toma las decisiones que cree correctas para buscar el mayor de los beneficios con nosotros. Si trabaja a favor, a veces genera parámetros donde el conocimiento humano se ve perturbado. Los traumas no se dan en un estado consciente, se dan en el subconsciente. Los miedos no se dan en el consciente, se dan en el subconsciente. Las aberraciones personales, cuando hacemos algo y decimos, ¿por qué hice eso? No lo hace nuestro consciente, lo hace nuestro subconsciente. El poder del subconsciente es tan grande que realmente él es el que está viviendo el proceso antes que nuestro estado consciente. El instinto, cuando alguien nos platica un problema, por ejemplo, de pareja, ¿no? Automáticamente hay algo, si ese Pepe Grillo, que nos dice, probablemente esto, y es cuando nosotros empezamos a aconsejar. Perdón, está bueno el whisky. No es whisky, es agua, pero hoy sí. Empezamos a aconsejar y las personas te quedan bien y dicen, tenías razón, es cierto, ¿cómo no lo vi antes? Y no lo estás haciendo muchas veces incluso por proceso de pensamiento, lo estás haciendo por instinto. En un accidente automovilístico, al cual espero que nunca nadie se haya tenido que enfrentar, cuando las cosas explotan en el momento, cuando las cosas suceden, cuando estamos en esas posiciones de peligro, nuestro consciente, nuestro subconsciente literalmente dice, quítate cabrón, tú no sirves para nada, hazte a un lado, y él entra a trabajar con toda la maquinaria y la caballería para poder reaccionar de la mejor manera. Activa automáticamente las hormonas, prende de una vez los químicos cerebrales, activa el proceso muscular, aumenta el ritmo cardíaco, prende el cuerpo, hace todo lo que tiene que hacer y no pregunta, simplemente toma el control de las cosas y reacciona. ¿Cuántas de las cosas, y aquí van las preguntas, que tenemos en el día a día están gobernadas realmente por nosotros? ¿Cuántas de las cosas que vivimos, cuántas de las cosas que decidimos y cuántas de las cosas que sentimos son consecuencia de nuestro consciente? ¿Cuántas realmente nosotros hemos decidido tenerlas? ¿Y cuánto de ello hemos dejado al subconsciente?
Obvio, el subconsciente es egocéntrico, controlador y muy manipulador en el estado personal. Busca trabajo. Él no tiene problema con hacerse cargo de las cosas. Al contrario, siempre quiere más. Y mientras nosotros más le dejemos responsabilidades al subconsciente, el subconsciente no va a decir que no. Va a estar trayendo de vuelta las cosas y va a decir, claro, échamelo a mí, yo me hago cargo, claro, échamelo a mí, yo me hago cargo. Y el consciente va a estar mucho más relajado mientras el subconsciente tiene la capacidad suficiente para controlar absolutamente todo. ¿Qué tanto de eso queremos que suceda? Yo creo que los seres humanos, en opinión personal, deberíamos de buscar alcanzar un mayor control y dominio de nuestro consciente y de arrebatarle, por más que nos cueste trabajo, control al subconsciente y pasarlo al estado consciente. ¿Cuánto de todo lo que hacemos realmente es así? ¿Cuánto de todas las cosas que vivimos son parte de aquello que nosotros hemos decidido? No eximo nuestra responsabilidad, pero sí definitivamente le doy un gran porcentaje a aquello a lo que no nos hemos metido a controlar de nosotros. Cuando vamos creciendo, cuando nos vamos desarrollando, cuando empiezan a crear nuestra sombra, nuestro subconsciente, véanlo de la siguiente manera: recoge datos, los procesa, los une en patrones, les da un sentido y los guarda. Ese guarda los mete en información directamente a la computadora de nuestro cerebro y lo deja listo todo el tiempo y a toda disposición para cuando él así lo crea conveniente. Cuando estamos en este proceso de desarrollo y en este proceso de crecer, ¿cuántas veces nos dicen no puedes, no debes, no tienes, no haces, no? ¿Cuánto de eso está siendo captado por nuestro consciente? A los 3 años, por ejemplo, ¿cuánta conciencia podemos tener? Mientras más pequeños somos, más grande es nuestro subconsciente, o eso dice la teoría. En realidad no es así, pero eso dice la teoría. No es así siempre, ¿sí? O sea, la teoría está ahí por algo, pero la mayoría de las veces, conforme más pequeños son, es más instintivo. ¿Por qué? Porque el proceso de nuestro cerebro no ha empezado a generar los lóbulos frontales, shalala, y entonces mantiene un mayor control instintivo y lo va cediendo conforme la conciencia va trabajando, que es lo que nos hace diferentes de alguna manera al resto de la gama de los primates. Salud, por cierto. Imagínense la cantidad de datos que no entran dentro de nuestro subconsciente. Imagínense cuántas cosas desde nuestra familia, situaciones, actitudes, movimientos, sonidos, colores, no se encuentran registrados ahí, cuántos de ellos no están listos para activarse como el disparo de una pistola para hacernos tomar decisiones de manera inmediata. Por ejemplo, ¿cómo se van decidiendo qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan? Porque hay personas que tienen un gusto mayor enfocado. No me refiero a la sexualidad como tal, a si es hombre o es mujer, sino, por ejemplo, al qué tipo de persona te gusta, qué tipo de persona te agrada, ¿no? Te agradan altos, te agarran chaparros, te gustan gorditas, te gustan más delgadas, te gustan personas con mucho pelo, sin pelo, con un cierto aroma, ¿no? O que no tengan ningún aroma del todo. Todas estas características de qué cosas nos agradan, el por qué está escondido aquí. No es simplemente un proceso automático. Ojo, estoy hablando solamente de los patrones que tienen que ver con el gusto secundario. No tiene que ver con el gusto primario, tiene que ver con el gusto secundario. El amor, por ejemplo, que no dudo que vayan a salir dudas sobre el tema. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo lo escogemos, cómo lo vivimos, cómo lo trabajamos, hay personas que tienen problemas para tener relaciones estables, por ejemplo. El hecho de tener inconvenientes para mantener relaciones estables, dije un montón de pendejadas, ¿verdad? Juntas. Bueno, va de vuelta. Hay personas que tienen problemas para mantener relaciones estables. Muchas de las veces, en su mayoría, viene por incapacidades que tienen que ver con el control del subconsciente. Personalidades, actitudes, instintos que no podemos o no nos hemos dado a la tarea de controlar, sin embargo, están tan a flor de piel que forman parte de nuestra personalidad primaria, es decir, de todo aquello que nosotros reaccionamos. Una persona puede ser iracunda, puede tener un temperamento fuerte.
Esto no significa que no lo pueda controlar, significa que el subconsciente tiene más acción sobre el proceso instintivo que el consciente sobre la reacción ante las cosas. No lo medita, no lo piensa, no se encabrona y dice, bueno, espérame, estoy medio enojándome, dame un segundo, déjame lo pongo y lo bajo a un terreno. Claro que no. Entran las emociones y automáticamente el subconsciente empieza a trabajar. El amor como pareja, la búsqueda de las relaciones, tiene que ver con el estado del subconsciente. Si no somos capaces de tener relaciones o de encontrarlas, de relaciones sanas, algo en nuestro subconsciente está trabajando, algo en nuestro subconsciente está moviéndose por ahí. Una persona que es completamente celosa lo es porque el subconsciente tiene un trabajo. El proceso de la psicología trabaja más, pero muchísimo más, con el subconsciente que con el consciente. ¿Por qué? Porque el consciente está consciente, ¿a quién chingados le importa? Nadie debe de atender aquello de lo que está consciente. Todos debemos de atender aquello de lo que no estamos conscientes, es decir, del inconsciente y del subconsciente. Esa quizás es como el resumen en general de la plática, pero debemos de tenerlo presente. El buscar qué actitudes no hemos traído a un estado de control nos ayuda, es decir, buscarlas nos ayuda a ir aumentando cuánto de lo que hacemos tiene las decisiones que nosotros queremos que tengan, cuánto de ellas realmente están tomadas en base a la mayor de nuestras capacidades y no simplemente a un estado y a un instinto reactivo. Ese es el poder del subconsciente. Se les hace poco, se les hace mucho. ¿Qué cosas les causan ruido sobre el subconsciente? A ver, vamos, porque tengo hablando casi media hora y he recibido a más que saludos, que por cierto, saludos a todos, besos y abrazos enormes. Pero díganme, ¿sí les hace sentido lo que les digo o les causa ruido? ¿Sí les llama la atención o dicen, no es completamente cierto? Denme su opinión, porque una de las cosas que quiero buscar un poquito más entre todos nosotros es participar, porque normalmente estamos muy callados. Vamos, díganme, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Yo los leo mientras leo unas cosas que me escribieron. Haciendo aclaración de algunas cosas, el amor como tal es un tema aparte. Sí tiene mucho que ver en el subconsciente, pero en su desarrollo, no en su búsqueda. Bueno, no, también. De hecho, también en la búsqueda. Pero, ¿cómo explicarlo? Nunca podemos decir esto le pertenece al consciente, esto le pertenece al subconsciente. En realidad, los dos trabajan de una manera equitativa y siempre están, bueno, no equitativa, trabajan de una manera al unísono, trabajan juntas al mismo tiempo. Una más que otra, probablemente, sí, sin embargo, siempre tienen relación. No es como que solo el subconsciente tiene o solo el consciente tiene. Siempre hay un porcentaje que le toca a cada uno. El inconsciente y el subconsciente en realidad son la misma cosa. No, son dos expresiones que se pueden llegar a una como definición un poco más formal de las dos. Porque el inconsciente es todo aquello de lo que jamás pasa al estado consciente y el subconsciente es todo aquello que trabaja debajo del consciente. Las dos expresiones tienen esa definición literal, pero hacen referencia a lo mismo, que es a la personalidad, al grupo de datos, de procesos y de actividades que se dan más allá tuyas, más allá de tu estado consciente. Entonces, el inconsciente y el subconsciente son exactamente lo mismo. Algunos llaman al inconsciente como el estado instintivo y al subconsciente como el estado del pensamiento instintivo, ¿sí? Uno es como una reacción química biológica y el otro sí tiene un proceso de análisis. Pero esa diferencia realmente es cuando ya te quieres poner como muy técnico en el proceso, pero es lo mismo, estamos hablando de la misma gata, nada más revolcada, entonces no hay diferencia. Y díganme, ¿les hace sentido o no les hace sentido? ¿Qué cosas inmediatamente ahorita pueden ponerse a pensar? No me las escriban, pero tráiganlo al plano del análisis. ¿Cuántas de las cosas que hicieron el día de hoy estuvieron bajo su control? ¿Cuántas cosas no lo estuvieron? ¿Cuántas reacciones instintivas y del poder de su subconsciente pueden cachar a lo largo de su día? Siéntense a pensar cuánto de aquello que decidieron, cuánto de aquello que sintieron y cuánto de aquello que pensaron fue decidido, cuánto no. Les puedo asegurar lo siguiente, la mayoría, y digo la mayoría porque no conozco a profundidad a todos los que me están viendo, pero me atrevo a decir
que la mayoría de las emociones que pudieron haber tenido el día de hoy ni siquiera las pensaron. Fue algo que surgió en consecuencia a un patrón y que a su cerebro le pareció apropiado. ¿Cómo podemos dimensionarlo de otra forma? Cuando nosotros nos reímos, nuestro cerebro no hace una pausa y no dice, ¿me causa gracia? Sí. Estamos todos de acuerdo en concesión plural de que nos vamos a reír y entonces todas las neuronas dicen, sí, todos a favor, a favor, a favor, y entonces te ríes. No, ves algo gracioso y reaccionas. Esa es la velocidad que tiene el subconsciente. Ese es el trabajo que realiza. Para eso está ahí. Nótense del por qué quería dedicarle también un tiempo. Yo creo que muchas de las cosas que hacemos y a veces de las cosas que nos impide ser es el subconsciente. Es esta incapacidad que tenemos de sentarnos a meditar el por qué hacemos las cosas y lo difícil que es darles ese proceso. Como les comentaba, la psicología enfoca la mayoría de sus atenciones en atender el proceso del subconsciente. ¿Por qué? Porque no te das cuenta. ¿Cuántos seres humanos deciden llevar su vida a la mierda conscientemente? La realidad es que no muchos. Casi todo es un estado de consecuencia que proviene del subconsciente y que necesitamos entender cómo trabaja. Me gustaría que existiera un plano donde yo pudiera decirles, miren, este es el proceso del subconsciente, sus condicionamientos son estos y los pasos que sigue para poder reaccionar son los siguientes. Desgraciadamente, el subconsciente es algo que apenas está siendo estudiado, es algo que apenas está siendo trabajado y que nosotros como seres humanos tenemos una mayor capacidad de vivirlo, aunque científicamente existe una escasez para poderlo dar a entender o para que sea como claro, aunque ya empiecen sus procesos. Por ejemplo, voy a leer lo que nos comentan. Dice, el inconsciente está formado por los momentos en la vida del individuo de pérdida, dolor, siendo un mecanismo básico de supervivencia. Para entrar y manejarlo necesitas de ayuda, ya que si pudiéramos manejarlo ya lo habríamos hecho. Si necesitamos de ayuda, sí es conveniente. No creo que sea una necesidad porque no realmente es del todo un estado del cual habría que buscar ayuda profesional todo el tiempo. Ojo, no quiero decir que la ayuda profesional no sea necesaria o que, por ejemplo, un psicólogo no sea necesario, al contrario. O diría, y retomando Dindu Peirón, parte de la canasta básica, leche, huevos, terapia. Es más bien un proceso de conciencia de ese 5% que tenemos en el estado consciente, ponerlo a trabajar para que rescate información y para que rescate control sobre parte del subconsciente. No es subconsciente porque sea completamente oscuro a nuestro poder, sino porque nosotros le hemos permitido al proceso instintivo dejarlo. Miren, la naturaleza no es tonta, el proceso y la creación de nuestro enramado neuronal es complejo. La creación de los diferentes cerebros, porque como saben tenemos 3 cerebros, de los cuales se encuentran uno encima del siguiente, ¿no? del anterior, perdón. Entonces, primero tenemos un cerebro muy básico, que es el que compartimos con la mayoría de los animales y de los animales que tienen instintos gobernables como el hambre, como por ejemplo el cerebro de los cocodrilos, del cual proviene de hecho la expresión de decir tenemos un cerebro reptiliano, que es la primera capa, ¿no? Es el que se encarga de decir duermes, comes, coges y demás. Posteriormente tenemos un cerebro mamífero, que es una corteza que viene inmediatamente después, la cual se encarga de procesos ya un poquito más complejos, como el desarrollo social, un poco más elaborados. Del proceso evolutivo en adelante se genera una tercera capa, que es la que vendría a importarnos, que es la materia gris de los lóbulos generales, que es la parte que está hasta arriba. Esta parte, dicho de una manera que me gustó mucho, puesto por una maestra de neurología, es: nosotros tenemos un proceso instintivo, luego está gobernado por un proceso de entendimiento y ese proceso de entendimiento está gobernado todavía por una capacidad consciente. Entonces, esta última parte, nuestro cerebro, nuestra gran inteligencia humana, se encuentra ubicada en esa sección. Eso es lo que nos hace diferentes al resto de los mamíferos. Nuestro poder y nuestra capacidad mental se encuentra en esa tercera etapa.
Todo lo demás, ¿sí?, tiene cientos de miles de millones de años de evolución y tiene muchísimo tiempo más que la última capa. En esas dos anteriores es donde se encuentra viviendo el subconsciente. La parte de arriba está ahí para dominarla. Sin embargo, está en un proceso de crecimiento y de desarrollo. Llevar el consciente a que ese 5%, a que esa capita exterior entre en dominio y a gobierno de las otras dos secciones no es fácil, pero es posible. ¿Cómo es posible? Hay muchísimos métodos que se usan desde antigüedades como para poder traer esos estados. Ejemplo, la meditación. Cuando nosotros meditamos, ¿qué hacemos? Traemos estados físicos, mentales, emocionales, bueno, depende del tipo de meditación, ¿no? Porque como saben, existen diferentes herramientas en la meditación. Algunas son para controlar emociones, otras son para alejar todo pensamiento y emoción. Depende, ¿no? Varía. Pero se trata siempre de ejercer un control sobre nosotros. Ese ejercicio de controlarnos es quitarle poder al estado del subconsciente y traerlo al estado consciente. Si lo hacemos, si es posible, debido a entrenamiento y con dedicación y con simplemente dedicarnos el chingado tiempo de sentarnos a pensar en el por qué hacemos las cosas. En las artes marciales, por ejemplo, ofrecen un buen ejemplo para esto y el cómo decirles si es posible, para manifestarlo de una manera total, traer del consciente gobierno al subconsciente o arrebatarle poder del subconsciente al consciente. Una persona regular que no está acostumbrada a pelear, que no está acostumbrada al conflicto, se encuentra en una situación de riesgo y su reacción normalmente tiende a ser bajo dominio del subconsciente. Entra en un estado de, puede ser pánico, puede ser de supervivencia, entra en estados de reacción tanto físicos como emocionales, como químicos, completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el subconsciente dice, no, o sea, a ver, consciente, tú no puedes, o sea, no charchas, no das el ancho hasta por allá y yo me hago cargo. Y entonces el subconsciente trabaja. Conforme se entrenan en las artes marciales o en estas disciplinas, se te enseña y vas adquiriendo una mayor capacidad, control físico, mental y emocional. Cuando te encuentras ante estas situaciones, no digo que tu proceso instintivo no trabaje, que no tengas una necesidad y una urgencia de peligro o de supervivencia. Lo que digo es que tu consciente toma control de las cosas y dice, espérame, esto sí lo puedo manejar yo, esto sí lo sé hacer, y entonces lo trabaja. Si lo pongo en esa perspectiva, también podríamos decir que el subconsciente se encarga de atender todo lo que el pendejo de nuestro consciente no puede trabajar. Por eso es que hay que trabajar en nuestro estado consciente y de traer y de permitir que el subconsciente haga su chamba. No es un estorbo, no está ahí de nuevo para hacernos daño. Pero si le cedemos todo el control, entonces sí estamos metidos en un problema y estamos metidos en un pequeño, gran problema. Cuando les hice el comentario de que hay personas que le tienen tanto miedo al amor, que buscan la manera de que jamás les suceda o de rechazarlo, tiene que ver con esta partición de actitudes. Cuando leí la frase, no por lo romántico, no por el tema del amor, no, sino por pensar y desglosar un poquito más a fondo y decir, imagínense cuánto debe de existir en el subconsciente de una persona, cuántas cicatrices, cuánto condicionamiento, cuánta historia no debe de haber como para que el subconsciente decida que no debe de tener éxito el amor en tu vida, de una pareja, de la familia, de los seres queridos. Imagínense qué tan dañado, y no digo dañado en un sentido de que esté mal, porque el subconsciente, ojo, el subconsciente no está mal, el subconsciente hace lo que nosotros, y bueno, no lo que nosotros, pero hace para nosotros, que es la expresión correcta, lo que está diseñado para hacer, que es protegernos, ¿sí? Que es cuidarnos. La biología, a pesar de que no es una ciencia del todo perfecta, no son matemáticas, son ciencias falibles y de teorías falibles y mejorables, nos ha enseñado con este estado de que la naturaleza no hace tonterías.
No le vamos tampoco a ganar al subconsciente, no nos vamos a pelear con esa cantidad de millones de años de evolución contra las nuevas estatutos. Podemos ir generando avances, ¿sale? Pero hasta ahí. Imagínense una cebra en la sabana. De repente esta cebra se acerca o está comiendo o está tomando agua, lo que ustedes gusten. Y de repente algo se mueve. Su cerebro va a tener que reaccionar y tomar una decisión y decir si reacciona instintivamente o lo piensa. Obviamente una cebra no puede pensarlo porque no tiene los elementos cerebrales para hacerlo. Pero suponiendo, si decide quedarse y es un depredador y se la comen, esa decisión impidió que la genética de esa decisión se prolongara, es decir, se elongara. Más bien, si dentro de había al lado otra cebra que sí dijo, me vale madres, ni lo pensó y salió corriendo y se salvó, esa fue la selección natural que la ha hecho sobrevivir. Les pongo ese ejemplo porque imagínense la cantidad de procesos instintivos que tiene nuestro cerebro para protegernos de manera natural a lo largo de la cantidad de cientos de millones de años que tenemos de evolución. Y nosotros queremos con una terapia de un mes solucionar todo ese rollo. Creo que estamos algo mal. Pero sí debemos de sentarnos a darle una medición, sí debemos de sentarnos a desglosarlo y tratar de comprenderlo de una forma completamente diferente. Ese es el poder del subconsciente, el de gobernar nuestras vidas. Facilito, sencillo, nada extravagante. El subconsciente tiene el poder de gobernar y de hecho gobierna la mayor cantidad de nuestros procesos de vida. Y este proceso se ve afectado hasta por las hormonas. Alguna vez creo que les comenté o les platicaba, si no pues es mi pinche video y lo voy a repetir, pues ya valieron madres, ¿verdad? Cuando trabajaba en secundaria, una de las cosas que era como muy recurrente era hacer que los muchachos siguieran las reglas, ¿sí? Que recogieran la basura, que creo que es el ejemplo más común que he utilizado, que tuvieran las responsabilidades de no traer los pantalones a media nalga, por ejemplo, que se comportaran decentemente entre ellos, ya saben, cosas que son titánicamente difíciles para los adolescentes porque las hormonas y su subconsciente está cañón. Si tomo el ejemplo de lo de la basura, imagínense a qué nivel toma gobierno el subconsciente dentro de ciertas etapas de nuestra vida, que por ejemplo cuando yo decía ¿cómo es que no ves la basura y por eso no la recogen? No la ven, realmente no la ven. Eso es impresionante, eso nos dice cuánto hemos dejado de gobierno a ese tipo de situaciones o a ese tipo de circunstancias. Cuando reaccionamos visceralmente ante algo que nos dicen, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es? No es de porque yo soy así, no es la respuesta pendeja, es ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es el modus operandi de nuestro subconsciente que nos lleva a ese estado? ¿Realmente nuestro subconsciente está en este momento lo suficientemente sano para dirigirnos hacia donde queremos llegar? Puede ser que las situaciones difíciles que hemos tenido en nuestra vida recientemente, y lo digo por mi comentario al principio del video, cuando les dije que habían sido temporadas complicadas, es ¿cuánto de eso realmente nuestro subconsciente lo está dirigiendo y va en sentido opuesto a donde nosotros queremos ir? ¿Cuánto control le estamos cediendo a la rutina? ¿Cuánto control le estamos cediendo a él? Que él decida qué quiere hacer. Ojo, el subconsciente es un proceso de reacción, es un proceso de patrones, es un hámster que entiende del 1 más 1 igual a 2. No va a trabajar en pro de la conciencia humana, no va a trabajar en pro de nuestra superación personal. Va a trabajar en pro de que no nos matemos haciendo una pendejada. Nos va a alejar de todo aquello que puede ser un peligro, pero ubiquemos que para nuestro cerebro todo puede ser un potencial peligro. Debemos de dedicarle tiempo a trabajarlo, a desglosarlo, a realmente aceptarlo también, porque además es entenderlo, y permitirnos empezar a tomar control sobre él en la medida de lo posible para que podamos ir dirigiendo nuestra vida de una forma completamente diferente. A veces cuando llegamos a ciertos puntos y damos la media vuelta y volteamos hacia atrás y analizamos qué hemos hecho y no entendemos por qué hemos tomado la mayoría de las decisiones que hemos tomado, estamos teniendo perfectamente claro
que nosotros no las tomamos en un estado consciente y que nuestro subconsciente sí está gobernando la mayor cantidad de decisiones, sí está trayendo las cosas al primer plano, al estado consciente. El proceso de la sombra, del que habla Debbie Ford y Deepak Chopra, tiene que ver y está relacionado directamente con este estado del subconsciente. No lo podemos negar, ¿sí? No es yo no quiero tener un subconsciente, no lo necesitas, no es que quieras, además no te van a preguntar, ya lo tienes, ni modo, te jodiste, vive con él, acéptalo, quiérelo mucho, ámalo y deja que te viole de vez en cuando porque lo va a hacer. Trabaja en ello cada vez que lo hagas. ¿Cuál es la parte que de repente decimos, o cuando me decían, bueno, ¿cómo lo evitamos? No lo evitamos. El subconsciente lo podemos empezar a trabajar una vez ya la cagó. Si no ha metido la pata, no podemos trabajarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo está. No sabemos cuáles son sus elementos, no sabemos cuáles son sus procesiones. Y digo, no sabemos en el común denominador. ¿Habrá un Rinpoché subido en alguna montaña del Himalaya y del Tíbet que seguramente alcanzó un estado de autocontrol tan profundo que fue capaz de llegar a ello? ¿O un niño en primaria? Pudiera ser. Pero para la mayoría de los mortales y para el común, no es tan fácil. Debemos de esperar a que el subconsciente reaccione para decir, cabrón, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué decidí lo que decidí? ¿Por qué siento lo que estoy sintiendo? Ya una vez el subconsciente ha metido su cuchara en el asunto, entonces podemos tomar la información y trabajar con ella. Hasta que no lo hace, solamente podemos ir desarrollando un paso a la vez. ¿Es bonito? No necesariamente. ¿Es completamente controlable? No, incluso requiere de tiempo. Muchas veces es cuestión de práctica, es cuestión de estarla cagando constantemente para poder entender cuáles son los patrones y cómo funcionan. Ahora, los patrones no son fijos. No significa que si nosotros ya hemos adquirido un grupo de datos y ya los hemos acomodado de alguna manera y ya hemos decidido reaccionar así, nuestra siguiente reacción, o cuando lo dominemos, la siguiente reacción va a ser la que esperamos. El subconsciente se va maleando conforme vivimos, conforme sentimos, conforme vamos teniendo experiencia de vida. Esos nuevos patrones, esas nuevas circunstancias van modificando a lo anterior y van reemplazando la información la una por la otra. Es un círculo vicioso completo, es un holístico, no es solamente el subconsciente. El consciente tiene que trabajar sobre el subconsciente, tenemos que permitirle al subconsciente hacer su trabajo y nosotros tenemos que tener el panorama claro física, mental y emocionalmente para poder dejar que estos procesos sucedan, que nos gobiernan y que además no podemos hacer mucho al respecto sobre ello. No podemos crear un tercer factor, no podemos crear el paraconsciente, ¿no? No podemos ponerle prefijos, simplemente podemos permitirle a los elementos de los que estamos hechos trabajar y generar la actitud más sana para permitir que esto suceda. A veces los seres humanos reaccionamos completamente en base a lo que este instinto nos dice, damos consejos en base a ello. Una de las cosas que de repente genera admiración por estos personajes cuando dan sus lecciones de vida, cuando escuchamos a un motivador, por ejemplo, cuando escuchamos a un exitoso ser humano ante la adversidad y cómo vencen las dificultades y cómo lo logran, a veces hacen comentarios que decimos, ¿por qué no lo había yo visto de esa manera? La respuesta es sencilla. Nuestro subconsciente no se ha visto sometido a esas circunstancias. Como no lo ha sido, o quizás lo está, pero no le hemos dado el poder para, vemos aquello que nosotros no hemos hecho o que no hemos sido capaces de hacer como maravilloso y fuera de nuestro alcance. Y realmente solo es eso, es trabajar el proceso de aquello que no está dentro de nuestro control a meterlo adentro del proceso de control, es decir, agarrar al subconsciente de los huevos y decirle, esta es tu chamba, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tiene que trabajar mi consciente. ¿Qué están decidiendo ustedes en su vida? ¿Qué tanto están decidiendo qué quieren hacer? ¿Cuántas oportunidades se están dando reales? Porque, por ejemplo, hay de, no, es que ya no sirve, ya no funciona, ya nos peleamos, ya valió todo madres.
ya tenemos historia, pues es que ya no hay manera de arreglar. Nuestro cerebro está trayendo al presente toda la información que tiene en el subconsciente para decir, por todos estos datos la ecuación es no. Ojo, por eso es que a toda situación en la vida existe una excepción. No hay manera en la que ningún ser humano pueda generar un absolutismo y confirmarlo. Ningún ser humano, lo repito, sobre esta tierra puede expresar o manifestar o generar un absolutismo y comprobarlo. Búsquenlo, si lo encuentran, me trago mis palabras y pido perdón públicamente. Pero la realidad es que siempre puede existir un dato adicional, un general. Trabajamos con lo que tenemos, no podemos trabajar con lo que no tenemos. Por eso el enriquecimiento social. Bueno, me quedan 8 minutos, nada más, para como poder hacer el cierre, porque veo que ya no hubo como más comentarios. Y pregunto, díganme sí o no, ¿les hace sentido lo que les digo? ¿Les sirve de algo? ¿Sí o no? Oh, gracias por un comentario que me hicieron en la red. ¿Sí? ¿Sí? Ok, check. Qué bueno. Bueno, ya con 2 que sí les hizo sentido, estoy contento. Hay una frase. Déjenme buscar el video. Es más, mientras estamos aquí lo voy a buscar. Hay un video que se llama Protector Solar. Sunscreen, acá está. Perfecto. Se los voy a poner en el video. Déjenme voy por acá. Ahorita van a ver por qué se los pongo. Oportunidad, vean ese video. Está bonito, es un video motivacional que se hace para una clase. Y está padre, tiene una gran cantidad de datos. Pero de este video en general voy a recuperar una maravillosa aseveración. Un comentario que creo que es ridículamente acertado, que dice: no te critiques mucho por tus derrotas. ¿Ya? Ok, ya. No sé cuánto tiempo se habrán perdido, no dije mucho porque vi que como que todo se trabó, entonces todos mis sistemas se volvieron locos. Yo creo que se debe haber ido la señal. ¿Sí les llegó el video o no les llegó el video? A ver, déjenme ver. Porque a mí ya no me deja verlo. Entonces no sé si les llegó o no. No, creo que no. Bueno, si no, ahorita terminando el video se los pongo. Ese 50-50% de probabilidades de las cuales habla el video y te dice no te felicites ni tampoco te critiques mucho por tenerlo o por vivirlo, me parece maravilloso. Y me parece maravilloso porque no podemos culparnos ni estar cargando culpas todo el tiempo. Todos, yo hace poco hice ese ejercicio. En vista de las situaciones generales de mi vida. Perfecto, gracias por confirmar que sí está. En vista de todas esas situaciones que últimamente se han estado presentando en mi vida y la toma de decisiones, me di cuenta que mucho también de mi error, y se los comparto como adición y de alguna manera para poner un poquito de variantes, es que estaba tratando de mantener en el consciente la mayoría de las cosas. Y también no permití que mi subconsciente trabajara. Y no permití que mi subconsciente sintiera. Y en restringirlo y en apretarlo y en tratar de mantenerlo dominado, terminé lastimándome más, incluso a nivel personalidad, en mi alegría, en cosas importantes. Ahondaremos más a fondo en eso. No me voy a poner a contarles un drama de vida.
Pero creo que debemos de sentarnos a analizar no solo también las cosas que hacemos mal, sino aquellas cosas que no nos permitimos hacer bien. Nuestras decisiones son parte de lo que le corresponde a la vida, de la suma de factores. Suerte, si lo quieren llamar ustedes, que no lo es, pero para que quede sobre registro, y nuestras decisiones. Entonces, es importante que tengamos la oportunidad de sentarnos a darle su lugar al subconsciente, tanto como nosotros lo decidamos. El chiste es que sea nuestra decisión en la medida de lo posible. Voy a leer el comentario. Se me doy cuenta que algunas veces me dejo gobernar al inconsciente sobre mis rutinas, definitivamente. Por ejemplo, el trabajo o situaciones que han hecho algo constante y que por comodidad dejo que haga el trabajo al saber que así reacciono mejor. Definitivamente, nosotros dejamos que el subconsciente trabaje porque funciona. Y les voy a explicar también un detalle, ya me quedan 2 minutitos, pero creo que les va a servir, de algo que yo podría llamar, creo que no soy el único que lo ha llamado así, pero podría yo llamar como el enramado de los subconscientes. El consciente es pésimo comunicándose con todos, pero el subconsciente es un maestro de la comunicación. No existe mayor red comunicativa, ni Twitter, ni Facebook, ni nadie que tenga más poder que el subconsciente. Los subconscientes de 2 personas son capaces de pasarse información de una manera brutal entre ellos, pero brutal. El subconsciente es millones de veces mejor entablando relaciones humanas que nosotros. ¿Por qué? Porque se comunican. Los subconscientes están ahí para comunicarse, sobre todo el subconsciente humano, porque su estado de comunicación es completamente diferente. Le dejamos a él la mayoría de las veces, le dejamos poder, le dejamos este sentido, lo dejamos como capitán, porque no todas las decisiones que toma son malas. Y además, cuando se trata de, por ejemplo, lo dejamos gobernar más las relaciones porque tiene más datos y tiende a ser mucho más preciso que nuestro consciente, porque nuestro consciente no tiene la cantidad de datos que nuestro subconsciente en cuanto a relaciones humanas. Cuando conocemos a alguien, que era lo que les decía, nuestro subconsciente ha adquirido más información que lo que nuestro consciente va a adquirir durante todo el tiempo que lo conozca. Y díganme si no es cierto. Normalmente decimos, me causaba, no le hice caso y madre, sucede, pasa. Esto se da porque nuestros subconscientes se comunican. Aunque ustedes no lo crean, nuestro subconsciente le dice al otro, hey, soy un hijo de la chingada, y el otro le dice, yo soy buen pedo. Entonces, nuestro consciente es el que dice, yo creo que es bien lindo. Pero nuestro subconsciente es de, no, sí es un hijo de la chingada, ya me lo dijo, ya me lo avisó, ya. O sea, ya. No es necesario entrar en detalles. El subconsciente sí tiene esas herramientas. El consciente no, pero el subconsciente sí. Ya después que llegan las situaciones, entonces nuestro consciente dice, no, pues sí, yo creo que el hámster tenía razón, yo creo que la rata sí estaba trabajando correctamente. Entonces, bueno, ojalá les guste el video, ojalá le encuentren utilidad. Está bonito, como para verlo, para iniciar semana, está padre. Bueno, equipo, si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema, espero que les haya sido por lo menos interesante un ratito, robarles unos minutitos de su tiempo y que hayan escuchado mi letanía. Pues bueno, se agradece, ¿no? Porque me están dedicando un tiempo que no les puedo regresar y espero podérselos invertir por lo menos en algo que los haga reflexionar un ratito, que les dé un sentido diferente. Realmente lo hago de corazón, lo hago con mucho cariño y lo hago porque me importan, sobre todo, ¿no? No soy el dueño de las verdades, no soy el dueño del conocimiento, pero el poco raciocinio que puedo yo tener sobre las perspectivas de vida me gusta compartirlo con ustedes. Vamos empezando Semana Santa, prepárense para vacaciones, para irse a la playa, para ponerse como camarones, para descarapelarse después, y de ahí para regresar a nuestro trabajo. Jueves, Viernes Santo para los godines, toda la semana para los estudiantes y demás, ¿de acuerdo?
Me da muchísimo gusto, gracias porque estuvieron aquí. Voy a subir el video ahorita a YouTube, como siempre. Porfa, si van a compartir el video, si creen que el video les va a ser de utilidad, si quieren, de hecho, les iba yo a comentar, si quieren compartirlo directamente aquí de Facebook en sus páginas, háganlo. Si quieren compartirlo desde la página de YouTube, se los agradecería, pero no es necesario. Si no están suscritos a la de YouTube, suscríbanse. Yo creo que ya estamos a nada de pasarnos directamente para allá. Para poder dejar Facebook aquí un ratito, es muchísima gente a la que creo que incomoda el letrerito de está transmitiendo en vivo, que tengo agregados a Face que realmente no nos acompañan. Entonces pues no tiene caso, ¿sale? Pues bueno, excelente semana, les mando un beso enorme, pónganselo donde se les dé la gana o guárdenlo para cuando se les dé la gana y las dos cosas. Y estamos en contacto. Si tienen dudas, preguntas, cuestiones o sugerencias para temas de la semana que viene, estoy al pendiente. ¿Sabes? Un abrazo gigante. Bye bye.